Nunca acepten un trabajo donde la paga es el triple del salario mínimo por simplemente estar sentado. Esa es la primera lección que aprendí, y la aprendí demasiado tarde. Si una empresa de seguridad te ofrece un bono de peligrosidad para cuidar un edificio vacío donde no hay nada de valor, no están pagando por tu tiempo. Están pagando por tu silencio. O peor, están pagando por tu cordura. Me llamo Roberto. Tengo 42 años y hasta hace 3 meses era un hombre escéptico. De esos que se ríen de los videos de fantasmas en internet y buscan el hilo de nylon en los trucos de magia. Hoy duermo con la luz encendida y tomo pastillas para no soñar. Lo que voy a contarles sucedió en el antiguo Colegio San Agustín, un edificio enorme de estilo colonial en las afueras de la ciudad, que fue clausurado en 2018 después de un accidente estructural que, según los periódicos, cobró la vida de 2 intendentes y una maestra. La escuela lleva 5 años pudriéndose. La humedad se ha comido los murales, las ventanas están tapiadas con madera contrachapada y el patio central es una selva de maleza seca. Mi trabajo era simple. Turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Solo tenía que vigilar que los paracaidistas o los drogadictos no entraran a robar cobre o a vandalizar lo que quedaba. La caseta de vigilancia, o la pecera como yo le decía, estaba ubicada en la entrada principal. Era un cuarto de 2 por 2 metros, con una cafetera vieja, una silla incómoda y un banco de monitores conectados a 12 cámaras de circuito cerrado. Las cámaras eran viejas, de esas que tienen visión nocturna granulada y en blanco y negro, donde todo parece moverse si te quedas mirando fijo mucho tiempo. Las primeras 2 semanas fueron aburridas. El lugar hacía ruidos, claro. Los edificios viejos respiran. La madera se contrae con el frío. Las tuberías vacías silban con el viento. Aprendes a ignorarlo. Te pones los audífonos, escuchas un podcast y esperas a que salga el sol. Pero la noche del jueves 12 de octubre, el edificio dejó de respirar y empezó a hablar. Eran las 2:45 de la madrugada. Estaba tomando mi tercer café, mirando el mosaico de pantallas. Todo estaba tranquilo. Cámara 1, entrada principal, despejada. Cámara 2, pasillo administrativo, despejado. Cámara 3, patio de juegos, despejado. Cámara 4, el gimnasio techado. Me detuve en la cámara 4. El gimnasio es una nave enorme con techo de lámina. En la pantalla vi algo en el centro de la cancha de baloncesto. Era una pelota. Una pelota vieja y desinflada que había estado en una esquina desde que llegué. Pero ahora estaba en el centro, exactamente en el círculo de saque. Seguro fue una rata, pensé, o una corriente de aire. Mientras miraba la pantalla, la pelota se movió. No rodó por el viento. Botó. Fue un movimiento vertical, seco. Bop. Se levantó unos 10 centímetros del suelo y volvió a caer. Me quité los audífonos. El silencio en la caseta era absoluto. Miré la pantalla de nuevo. La pelota volvió a botar, esta vez más alto. Bop. Bop. Sentí un frío repentino en la nuca. No había nadie en la cámara. Solo la pelota moviéndose por una fuerza invisible. Decidí que tenía que ir a revisar. Es lo que se supone que debes hacer, ¿no? Agarré mi linterna y la macana, salí de la caseta y caminé hacia el gimnasio. El aire afuera de la caseta olía a humedad y a tierra mojada. Caminé por el pasillo principal, iluminando las aulas vacías con sus pupitres llenos de polvo. Al llegar a las puertas dobles del gimnasio, escuché el sonido. Pam, pam, pam. Alguien estaba botando un balón adentro. El ritmo era constante, pesado.
No era el bote de una pelota desinflada. Sonaba como un balón nuevo, duro contra la duela. Abrí la puerta de golpe, iluminando el interior con la linterna y gritando: «¡Seguridad! ¡Salga de ahí ahora mismo!». El haz de luz cortó la oscuridad del gimnasio. Silencio. No había nadie. El polvo flotaba en el aire iluminado por mi linterna. En el centro de la cancha, la pelota vieja y desinflada estaba quieta en el suelo. Hice un barrido visual completo. Las gradas estaban vacías. Las porterías sin red parecían bocas abiertas. No había dónde esconderse. Me lo imaginé, me dije, tratando de controlar mi respiración. El eco del viento, la sugestión. Regresé a la caseta, cerrando la puerta con seguro. Me senté frente a los monitores, con las manos temblorosas. «Estás cansado, Roberto. Necesitas dormir más de día». Miré el monitor de la cámara 4, gimnasio. Mi sangre se congeló. En la pantalla, en blanco y negro, yo no estaba solo cuando entré. Rebobiné la grabación. Tenía un sistema DVR que me permitía ver los últimos minutos. Le di play. Ahí estaba yo, en la pantalla, entrando con la linterna. Se veía mi figura pequeña en la inmensidad de la cancha. Pero detrás de mí, en las gradas superiores, había gente. No eran personas claras. Eran sombras estáticas, sentadas en filas, perfectamente quietas. Decenas de ellas. Parecían observar cómo yo iluminaba la cancha vacía. Y en el centro de la cancha, junto a la pelota, había una figura alta, desproporcionada. Sus brazos eran demasiado largos, le llegaban a las rodillas. En la grabación, esa cosa estaba parada justo a mi lado, a centímetros de mi cara, mirándome mientras yo gritaba: «¡Seguridad!». Yo no vi nada de eso en vivo. Mis ojos no lo captaron, pero la cámara sí. Sentí náuseas. Quise agarrar mis cosas e irme, pero mis piernas no respondían. Es un error del video, pensé. Artefactos de compresión, píxeles muertos. Traté de racionalizarlo. Entonces, la cámara 8 empezó a parpadear. La cámara 8 enfoca el pasillo del segundo piso, donde estaban las aulas de preescolar. Es la zona más fea de la escuela, porque ahí fue donde colapsó el techo en el accidente de 2018. La imagen iba y venía, estática, gris, negro, imagen. En los breves segundos de claridad, vi que las puertas de las aulas se abrían y cerraban. No de golpe, sino rítmicamente. Abrir, cerrar, abrir, cerrar. Todas al mismo tiempo, sincronizadas. Acerqué la cara al monitor. En el umbral de la tercera puerta, la del aula de Kinder 2, algo se asomó. Era una cabeza, pequeña, a la altura del suelo. Luego otra cabeza en el aula siguiente. Y otra. Estaban gateando. Sombras pequeñas salían de las aulas hacia el pasillo. «Dios mío», susurré. Agarré el radio para llamar a mi supervisor, aunque sabía que a esa hora nadie contestaría en la central. «Central, aquí Alfa 3. Tengo intrusos. Múltiples intrusos en el segundo piso. Necesito apoyo policial». Solo obtuve estática como respuesta. Pero no era estática blanca. Entre el ruido blanco se escuchaba algo. «Juega con nosotros». Era una voz infantil, distorsionada, como si hablaran a través de un ventilador. «Roberto, juega». Tiré el radio al suelo. Sabían mi nombre. Miré los monitores. Todas las cámaras, las 12, empezaron a mostrar lo mismo. Ya no mostraban las diferentes áreas de la escuela. Todas mostraban el pasillo afuera de mi caseta. Cámara 1, pasillo exterior. Cámara 2, pasillo exterior. Cámara 3, pasillo exterior. Estaban hackeando el sistema, o el sistema se estaba volviendo loco. En las 12 pantallas,
Vi el pasillo que estaba justo al otro lado de la ventana de cristal de mi caseta. Estaba vacío, pero en los monitores, al fondo del pasillo, venía caminando esa cosa, la figura alta del gimnasio. Caminaba lento, arrastrando los pies. Sus brazos largos oscilaban como péndulos. No tenía rostro. Donde debería estar la cara, solo había una mancha blanca brillante en la visión nocturna, como si tuviera un foco en lugar de cabeza. Miré a través del vidrio de la caseta. Oscuridad, pasillo vacío. Solo las sombras de los árboles proyectadas por las farolas de la calle. Miré los monitores. La cosa estaba ya a medio pasillo. Se acercaba a la caseta. No es real, no es real, me repetía, cerrando los ojos. Toc, toc, toc. 3 golpes secos en el vidrio blindado de la caseta, justo frente a mi cara. Abrí los ojos. No había nadie afuera. Miré el monitor. La cosa estaba pegada al vidrio. Tenía una mano gris, de dedos huesudos y llenos de articulaciones extra, presionada contra el cristal, justo donde yo había escuchado los golpes. Y su cara, esa mancha blanca, estaba pegada al vidrio, observándome. En la pantalla, la criatura levantó la otra mano y señaló hacia abajo, hacia mis pies, hacia adentro de la caseta. El terror me golpeó como un balde de agua helada. Miré el monitor de la cámara 12, la única cámara que hay dentro de la caseta, ubicada en la esquina superior del techo, enfocándome a mí. Me vi a mí mismo en la pantalla, sentado, temblando, y vi que, debajo de mi escritorio, en el pequeño hueco donde pongo los pies, había una cara pálida, con los ojos totalmente negros y una sonrisa de oreja a oreja llena de dientes afilados. Estaba acurrucada entre mis piernas, mirando hacia arriba, hacia mí. Grité como nunca he gritado en mi vida. Pateé hacia atrás con la silla, salí de la caseta tropezando, sin importarme la cosa del pasillo, sin importarme nada. Corrí hacia la reja principal. Las llaves se me cayeron 2 veces. Sentía una respiración en mi nuca. Sentía dedos largos rozando mi camisa. Logré abrir el candado y salí a la calle. Corrí 3 cuadras hasta llegar a una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. El empleado se asustó al verme. Estaba pálido, sudando y creo que llorando. Llamé a la policía desde ahí. Les dije que había intrusos, que me habían atacado. Cuando la patrulla llegó a la escuela, entraron a revisar. No encontraron a nadie. No había sombras en las gradas. No había niños gateando en el segundo piso. No había ninguna figura alta. Pero aquí viene la parte que me impide dormir. La parte que hace que me tiemblen las manos mientras escribo esto. El supervisor de seguridad llegó a las 5 de la mañana para revisar las grabaciones y ver por qué había abandonado el puesto. Yo estaba ahí, con la policía, insistiendo en que vieran los vídeos. Ahí está la prueba, les dije. Vean la grabación de las 3 de la mañana. Vean la cámara del gimnasio. Vean la cámara de la caseta. El supervisor rebobinó el sistema. En la pantalla se me veía a mí, solo a mí, entrando al gimnasio y gritándole a la nada, corriendo por los pasillos huyendo de nadie, sentado en la caseta, mirando los monitores con cara de terror, mientras el vidrio frente a mí estaba vacío. «Roberto, aquí no hay nada», me dijo el supervisor, mirándome con lástima. «Tuviste un episodio psicótico o te drogaste. Estás despedido». La policía se fue. El supervisor se quedó llenando el informe. Yo recogí mis cosas para irme. Me sentía humillado, loco. Pero antes de salir, mientras el supervisor estaba distraído en el teléfono, vi algo en el monitor. El sistema había dejado de reproducir la grabación y había vuelto a la transmisión en vivo. Cámara 12, interior de la caseta. Se veía al supervisor de espaldas, hablando por teléfono. Se veía la puerta abierta por donde yo iba a salir. Y se veía, en la esquina del techo, justo al lado de la lente de la cámara, una mano. Una mano gris, de dedos largos,
que estaba sosteniendo la cámara. Y luego la cámara giró. No fue un giro mecánico. La cámara se movió porque la mano la giró. La imagen se inclinó y enfocó al supervisor. Y detrás de él, parada en la oscuridad de la caseta, estaba la figura alta. El supervisor no la veía, pero la cámara sí. La figura levantó un dedo hacia la lente, como pidiendo silencio. Shh. Y luego la transmisión se cortó. Pantalla azul, no signal. Salí de ahí sin decir una palabra. No le advertí al supervisor. No podía. El miedo era un animal vivo en mi garganta. Me subí a mi coche y manejé hasta que se acabó la gasolina. Al día siguiente, leí en las noticias que encontraron al supervisor de seguridad muerto en la caseta. Causa oficial de muerte, infarto fulminante. Pero la nota decía un detalle curioso. Decía que encontraron el cuerpo con una expresión de terror absoluto y que los monitores de seguridad habían sido arrancados de la pared y destrozados, como si alguien hubiera querido borrar lo que habían visto. Yo tengo una copia. Antes de que llegara el supervisor, en mi pánico, conecté mi memoria USB al puerto del DVR para respaldar la evidencia, pensando que necesitaría probar mi inocencia ante la policía. La descarga se completó justo antes de que él llegara. Tengo el archivo en mi casa. No me he atrevido a abrirlo, pero a veces, en la noche, cuando dejo la memoria sobre mi escritorio, escucho que vibra. Y si pongo atención, escucho ese sonido. Bop, bop, bop. El sonido de una pelota botando dentro de un archivo digital. No acepten trabajos de velador. Y si lo hacen y ven algo en la cámara que no está en la habitación, no se den la vuelta. Corran. Porque las cámaras no mienten, pero la realidad sí.